cuáles son los posibles escenarios o los mejores movimientos que se pueden dar teniendo en cuenta el nuevo escenario que se abre con la nueva composición en la Asamblea y también, bueno, pues qué nos espera de cara a las elecciones del próximo 23 de julio, que, como saben, se han adelantado las elecciones generales. Hoy vamos a, bueno, pues a realizar este análisis, a buscar su valoración con el candidato de Ceuta ya a la presidencia, uno de los partidos que creció en estos comicios, más de 1.300 votos con respecto a las elecciones del 2019 con Caballas, y también crecía en un diputado, alcanzando 2 escaños en la Asamblea. Mohamed Mustafa, muy buenas. Hola, muy buenas. Enhorabuena por los resultados, por ese crecimiento. Ahora ya, bueno, pues pasaron 3 días de las elecciones. No sé si han tenido tiempo, imagino que sí, de realizar un análisis más sosegado de los resultados del domingo. Sí, en primer lugar tengo que agradecer enormemente al equipo de campaña, a todas las personas que han participado con nosotros en esta intensísima campaña y la precampaña, un grupo de jóvenes inmejorables. Hay un grupo también de compañeras que han hecho que esta campaña sea mucho más sencilla. Creo que el trabajo fundamentalmente a pie de calle ha sido el que nos ha permitido afrontar estas elecciones con cierta garantía. El año y medio de trabajo en la Asamblea ha sido inmejorable, era algo que sabíamos, que éramos una formación muy propositiva, que era muy beligerante cuando había cuestiones que afectaban de forma frontal a las clases populares, y que era también muy constructiva a la hora de encontrar puntos de acuerdo para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Ese trabajo previo con la Asamblea no era bueno, pero no era suficiente, había que examinarse, nos hemos examinado, y bueno, la sensación que nos han transmitido los vecinos y las vecinas es el de la esperanza, una esperanza que, como muy bien señala mi compañero, es una cuestión política, es decir, la esperanza, si desaparece, permite la entrada al fascismo en nuestras instituciones, y por lo tanto, si hay mucha esperanza, hay mucha democracia. Al inicio del programa especial, elecciones que hicimos el domingo, su compañero y jefe de la campaña, Julio Basurco, sí, tenía un mensaje, bueno, pues de cautela. Aspiraban a mantener el escaño que había ganado Caballas en 2019 y, si fuera posible, crecer. Sinceramente, ¿se lo esperaban estos resultados? Nosotros sí esperábamos estos resultados, pero tengo que ser sincero, nosotros la consigna en el espacio orgánico, en el espacio más íntimo, era que nos examinábamos y que era la primera vez que los ciudadanos iban a decir si Ceuta ya era un proyecto bueno o no, si aprobaban ese proyecto, y evidentemente eso pasaba por mantener el diputado. Esta era la cuestión. Aspirábamos a crecer, evidentemente, pero éramos realistas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que ahora hay cerca de 3.500 personas que nos han dicho que el proceso de refundación de Ceuta Ya, el espacio que está ocupando Ceuta Ya, las políticas que Ceuta Ya ha puesto sobre la mesa son acertadas y que las respaldan. Es decir, nos han dicho abiertamente: queremos que esté ahí representándonos. Y ahí tengo que ser tengo que estar muy agradecido, porque no solamente hemos crecido, hemos duplicado el número de escaños, sino que nos hemos quedado a la puerta del tercer escaño. Esto en unos primeros comicios donde nos presentábamos en un proceso muy complicado, en un espacio, unas contingencias muy difíciles. Hay que recordar que los partidos de ámbito nacional han hecho un ejercicio de fuerza tremendo, no solamente mediáticamente, sino también en cuanto a sus campañas, y nosotros somos una formación humilde, que tiene unos recursos económicos propios, que no ha necesitado de apoyo de poderosos ni nada por el estilo, que nos hemos financiado nosotros mismos, y que evidentemente nuestra campaña ha sido muy sencilla. Pero también en esa sencillez está el éxito, porque nosotros nos hemos pateado las calles y hemos hablado con los ciudadanos cara a cara, y cuando hemos estado con ellos, hemos hablado con ellos, yo cuando me volvía a la sede volvíamos satisfechos porque nos transmitían esa esperanza, pero a medida que pasaba el tiempo no solamente nos transmitían esperanza, sino que a mí me empezaba a embargar algo que me embarga ahora todavía, ¿no?, que era el sentimiento de responsabilidad.
He visto a muchos vecinos y vecinas que siguen viviendo unas condiciones pésimas, he visto barriadas que efectivamente siguen teniendo unas condiciones y unos servicios básicos lamentables, y he visto unas condiciones materiales de mi gente inaceptables en pleno 2023. Y eso a mí, aunque la gente te diga que cree en ti y que apuesta por ti, eso te carga de muchísima responsabilidad, porque es doloroso ver eso. ¿Y cuál es el mensaje que le da ahora a esos 3.428 ceutíes que han mostrado la confianza, que han depositado la confianza en Ceuta ya, teniendo en cuenta que la composición de la Asamblea queda tal que así, se abre un escenario nuevo? El Partido Popular podría, un escenario sería pactar con Vox, que parece poco probable en función del mensaje y del relato de ambas formaciones. Podría seguir pues buscando esos apoyos de gobierno que se llevaron a cabo en 3 años de la legislatura pasada con el PSOE, porque el gobierno de coalición, el actual presidente de la ciudad, ya ha dicho que no, y también se abre pues ese escenario ya con los partidos localistas. ¿Cuál es el planteamiento de Ceuta ya al respecto? Bueno, en primer lugar, lo que es una línea roja para Ceuta ya es el aislamiento. Además, lo hemos demostrado. Yo creo que los resultados electorales han demostrado que estábamos acertados en las líneas de intervención en el Pleno, sobre todo nosotros, fundamentalmente a nosotros, cuando hablábamos de alejarnos del ruido, porque la extrema derecha ha bajado. Y ha bajado porque cierta parte de su electorado ha entendido que ese mensaje disruptivo de la extrema derecha es nocivo para la propia estabilidad de Ceuta. Entonces hay que seguir navegando en ese sentido. Una línea roja es evitar a toda costa que Vox esté en las instituciones. Instituciones me refiero en el gobierno. Hemos escuchado declaraciones de su líder a nivel nacional, donde ya está ofreciendo un pacto a nivel nacional con el Partido Popular para que en todos los rincones gobiernen. Hay que evitar a toda costa que esto suceda, hay que evitarlo, y hay que recordarle al Partido Popular que es abrir las puertas al infierno, pactar con Vox. Esto es así. En segundo lugar, los datos, los pactos que se abren aquí, da la sensación de que el Partido Popular tiene una serie de preferencias, pero yo les voy a decir una cosa a mis ciudadanos, a los ciudadanos en general y a la gente que nos ha votado, a esas 3.500 personas. Nosotros vamos a hacer lo mejor para Ceuta, lo mejor para Ceuta y lo mejor para la gente sencilla. Eso es que a nadie le quepa la menor duda. Y la única línea roja que nosotros vamos a establecer es seguir arrinconando a la extrema derecha. Son peligrosísimos para Ceuta, son nocivos para Ceuta. Sus ideas, sus ideales destruyen Ceuta, destruyen nuestro país. Por lo tanto, lo que te he dicho anteriormente, creo que esa es una de las cuestiones que hemos aprobado en este examen, es decir, la línea de actuación de Ceuta ya en la Asamblea, porque cuando llegamos mantenemos una impronta concreta, que es el aislamiento, incluso no ofrecerle la oportunidad de retroalimentarse. Creo que esa es la línea, creo que los ciudadanos lo han entendido, y el descenso de la extrema derecha, fíjense, porque a nivel nacional han crecido, aquí en Ceuta han descendido. Tiene que ver mucho con la demostración de que son nocivos para Ceuta. Pero abren la puerta a una negociación, a apoyos al Partido Popular. No abro ninguna puerta. Yo lo que le estoy diciendo es que quien tiene que buscar los apoyos es el Partido Popular, y él tendrá que empezar a hablar con las formaciones. Yo aquí voy a estar para escuchar. Yo lo que estoy diciendo es que a mi gente, a la que me ha elegido, que voy a hacer lo mejor para Ceuta y lo mejor para la gente sencilla, que no le quepe la menor duda, por encima de mí mismo. Esto no es habitual decirlo, pero por encima de mí mismo. En campaña decían que no iban a apoyar al Partido Popular. Claro, nunca. por eso estoy diciendo que haremos todo lo que sea mejor para Ceuta por encima de mí mismo. Por encima de mí mismo, es decir, lo que sea para mejorar para la calidad de vida de nuestros ciudadanos, lo voy a hacer. No se puede ir en campaña, visitar a los vecinos, encontrárselos en las condiciones en las que están y acto seguido no hacer nada. A mí esto me ha afectado profundamente. Hemos ido los compañeros y compañeras y de verdad he participado en numerosas campañas desde que era muy jovencito con la UDC y siguen manteniéndose los mismos problemas estructurales que nos encontramos en el 2003. Es inaceptable y hay que revertir las políticas. Esto siempre lo he dicho en campaña. He dicho que si la gente nos daba la fuerza suficiente íbamos a intentar revertir las políticas, y eso es lo que voy a intentar, revertir las políticas. Hay cuestiones que son fundamentales, que tienen que salir adelante. La protección de nuestros mayores tiene que salir adelante. La protección de nuestros jóvenes tiene que salir adelante. La gente vulnerable, como es tiene que ver con la educación especial, nuestros niños que no tienen un centro TEA. Esas son cuestiones fundamentales que tienen que salir adelante. De eso voy a hablar. Yo voy a hablar de programa y programa.
Porque la Ejecutiva ya se ha reunido, imagino que ya pues, se habrá comentado este asunto. Para, ¿cómo puede utilizar Ceuta ya esos 2 escaños, esos 2 diputados para buscar lo mejor para Ceuta? Volteando las políticas, Susana. ¿Pero de qué manera? Volteándolas. ¿Se ven en el gobierno? Donde se pueden ver en el gobierno y se pueden ver en la oposición y se pueden ver desde pastos puntuales. ¿Y se pueden ver desde todas las perspectivas. ¿Dónde pueden desde mi punto de vista es la única donde te ofrezca fuerza. No tengas fuerza para voltearlas. Es que las políticas, si no las volteas, es decir, si nos quedamos en el mero discurso nos quedaremos siempre a la palabrería. Y la palabrería sin acción es charlatanería. Entonces, aquí se tiene que hablar de políticas concretas y de dinero, para que nos entendamos. Las pensiones no contributivas, el complemento a las pensiones no contributivas implica 1,2 millones de euros. 1 millón de euros. 1 millón de euros. Que, por ejemplo, nos gastamos para publicitar la empresa de helicópteros. Pues yo no los invertiría ahí, los invertiría para las pensiones no contributivas. ¿Ese es por ejemplo, uno de los mínimos? No es que sea uno de los mínimos, es uno de los ejemplos que para que la gente visibilice cuál de diferente es Ceuta ya al resto de las formaciones políticas. ¿Cuál sería el mínimo, los mínimos que pondría sobre la mesa Ceuta ya para alcanzar un acuerdo con el Partido Popular? No, con el Partido Popular, ¿no? ¿Cuáles serían los mínimos para voltear las políticas? No es un acuerdo con el Partido Popular, es que no hay acuerdo con el Partido Popular. Es que la gente tiene que entender, y esto lo hemos dicho al principio, que se acabaron los gobiernos de mayoría. Se han acabado. Es que no le da al Partido Popular con Ceuta ya. Estaríamos hablando, en todo caso, en el mejor de los casos, si el Partido Popular quiere abrir un frente de negociación, sería con el Partido Popular, con el MDC y Ceuta ya. Eso no es un gobierno del Partido Popular, es un gobierno tripartito, de 3 partidos diferentes, muy diferentes entre sí. O sea, no es un gobierno del Partido Popular, ojo. Hay que empezar a hablar de otra forma diferente. ¿Ve factible esa posibilidad? No es que no lo vea factible, es que lo primero que tengo que ver qué es lo que hay. Es decir, qué políticas hay. No es o sea, que sea fáctico o que sea posible pasa inexorablemente por mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Eso pasa por programa. No pasa por decir, yo voy a acordar con el Partido Popular. Programa. Construcción de vivienda que no se construye vivienda desde hace más de 10 años. Eso es hablar en serio. Vamos a construir un centro de TEA. Eso es hablar en serio. Hablar de futuros pactos sin decir qué cosas se pueden hacer para revertirlas, porque revertir las políticas eso es hacer lo que justamente no se hacía. Y eso es lo que va a hacer Ceuta ya. Esa es la condición sine qua non. Cambiar las políticas. He dicho que hay que cambiar esas políticas conservadoras y hay que cambiarlas. Hay que modificarlas. Cuando hay un problema estructural en Ceuta que está dejando a la mitad de la población al margen y la otra mitad de la población vive muy bien, oiga usted, hay que revertirlo y en primer lugar hay que reconocerlo, que esto todavía cuesta, esto todavía cuesta, y no solamente dentro del Partido Popular, sino del Partido Socialista, que también negaba que existiesen problemas estructurales. Esos problemas estructurales existen, y quien se haya pateado la ciudad durante estos 14 días y lo siga negando, primero, o es ciego, o en segundo lugar es un auténtico hipócrita. Y a su juicio, ¿qué sería mejor para la ciudad? Con la actual representación de la Asamblea, un gobierno como en la anterior legislatura, en 3 años de la anterior legislatura, con apoyos puntuales del PSOE y pues los partidos localistas en la oposición más fuertes, con más representación, pero en la oposición, o ese gobierno al que hacía referencia en el que estén formando parte los partidos localistas. Lo voy a volver a decir, lo mejor para Ceuta es un cambio de política, que no tiene que ver con el cambio de color del gobierno, sino las políticas. Es que, de verdad, esto es... yo que leo la prensa, llevo estos 2 días leyendo la prensa, leo las declaraciones y nadie habla de política, sino habla de gobierno. No. Lo mejor para Ceuta es cambiar las recetas que se están implementando desde hace 2 décadas. Más de 20 años con las mismas recetas. O cambiamos las recetas o el enfermo empeora o muere. Esto la gente lo tiene que entender. Hay que cambiar las recetas. Y las recetas pasan por cuestiones como las que señalamos nosotros. Y no porque lo diga yo o porque me sienta moralmente superior, sino porque hemos demostrado a lo largo de estos años y medio y en esta campaña, porque así lo ha reconocido la ciudadanía, que de lo que hablamos, de las cuestiones que estamos señalando, la gente sencilla que lo está pasando mal, los colectivos vulnerables como pueden ser las personas que necesitan de una atención especializada o nuestros mayores, lo están reconociendo y están reclamando. Cuando hemos hablado con la gente sabía de qué hablábamos. Y nos reconocía ese trabajo. Hay que revertir esas políticas. No podemos vivir en una ciudad partida en 2.
Eso es intolerable. Y hay que hablar de políticas antes de gobierno. ¿Cuál cree que es el mensaje que ha dado la ciudadanía con ese crecimiento de las formaciones localistas, no solamente de Ceuta ya, también en Medice creció en torno a 1.500 votos con respecto a las anteriores elecciones? Entre los dos suman 7.267 votos, más que el Partido Socialista, más que Vox. ¿Cuál cree que es el mensaje que da la ciudadanía? Bueno, la ciudadanía, el primer mensaje que manda es que, y esto lo hemos dicho nosotros antes de las elecciones, durante la campaña, la pre-campaña, que se acabaron los gobiernos mayoritarios, se acabaron. La ciudadanía pide que nos pongamos de acuerdo. La ciudadanía quiere que nos pongamos de acuerdo. Y en segundo lugar, cuando ha elegido al bloque localista con una fuerza suficiente como la que hemos demostrado, es que quiere que la gente de Ceuta hable por Ceuta y decida por Ceuta. O sea, que sí, que ellos reconocen que hay una marca nacional que les respalda y tal, que probablemente tenga que ver más con la figura del candidato que con la marca, pero sí que reconoce también la ciudadanía que son los propios ceutíes los que tienen que solventar sus problemas, que probablemente a nivel nacional también tengamos los partidos localistas mucho que decir, que los ceutíes estamos capacitados para hacerlo, que esto hay que recordarlo y lo voy a volver a recordar, que hasta hace poco nos decían que no estábamos preparados, Hasta hace bien poco nos decían que no éramos ciudadanos, después nos decían que no estábamos preparados y ahora que estamos preparados decían que no sabíamos gestionar. Y la gente les ha dicho, esta gente está preparada, sabe gestionar y los queremos ahí. O sea, quien tiene que tomar nota es el resto de formaciones políticas. Uno de los mensajes es que a nivel nacional tiene mucho que decir los partidos localistas. Tenemos a la vuelta de la esquina, bueno, pues nueva cita con las urnas, 23 de julio. Efectivamente, no descansamos. Nosotros tampoco. Sí. ¿Cómo recibe esa noticia y qué plan tiene Ceuta ya para esas elecciones? ¿Va a presentarse Mohamed Mustafa? Nosotros todavía, o Ceuta ya. Nosotros todavía no hemos decidido sobre ese asunto. Los órganos de dirección tendrán que decidirlo, pero sí que lo que tenemos claro es que, en primer lugar, no se puede repetir bajo ningún concepto cuestiones de apoyos gratuitos donde supongan la humillación de la fuerza localista. Eso no se puede repetir. Me refiero que en el 2019 nosotros apoyamos abiertamente al Partido Socialista y sacaron el diputado y los senadores, y acto seguido la cadena SER, el secretario general por aquel entonces, dijo que el mérito era única y exclusivamente al Partido Socialista, que los partidos localistas eran solamente unos meros invitados. En la reedición de esas elecciones perdieron porque no encontraron el apoyo de los partidos localistas. Eso quiere decir una cosa. Y también lo enlazo con lo anteriormente dicho. Es que se acabó eso de ir solo, se acabó de ser alguien fuerte. Aquí hay que ponerse de acuerdo. Y ahí, en esa parcela de entendimiento, nos van a encontrar, porque nosotros hemos demostrado que todo lo que tenga que ver con Ceuta está por encima de nosotros mismos, de lo que opinemos, de lo que creamos. Salvar a nuestra gente, salvar a toda la gente, salvar a la gente sencilla, ese es nuestro único vector. Y así lo vamos a trasladar en cuanto tengamos que decidir sobre las elecciones generales que se van a celebrar en breve. Intuyo que se va a tender la mano al PSOE para apoyar su candidatura, pero a cambio No, yo no estoy diciendo que vaya a tender la mano, yo estoy diciendo que en esos comicios vamos a participar de una manera u otra, pero bajo ningún concepto desde la humillación. Eso que no entienda la gente, es decir, si nosotros participamos es porque vamos a pedir políticas para nuestra gente. Es decir, la gente tiene que entender que nosotros no somos como el resto de partidos políticos. O sea, nosotros no vamos a pedir ir en una candidatura porque queremos aparecer. No, si vamos en una candidatura es porque queremos que, por ejemplo, el suelo ocioso de defensa acabe en la propiedad de los ceutíes. Si vamos a una candidatura es porque queremos que el Estado construya vivienda aquí para nuestra gente que deja de vivir hacinada. Si vamos en una candidatura es porque necesitamos políticas de empleo, políticas activas de empleo, que saque de la desesperación a nuestra gente. Eso es el Ceuta ya. Sí, a eso me refiero, que puede decirle al PSOE, si incluyen eso en su programa electoral, Ceuta ya pide el voto para el PSOE. Yo le estoy diciendo que eso es lo que voy a defender, y lo voy a defender en esos comicios. No, lo que no sabes cómo. Eso si con Ceuta ya o pidiendo el voto para el PSOE, para evitar... Vamos a ver, nosotros vamos a defender eso, y vamos a tener una posición política ahí. La fórmula la decidirá el órgano de dirección, no el secretario general, pero nosotros vamos a defender eso. Y defenderemos muchas más cuestiones que tienen que ver con la situación y con las competencias nacionales. Oiga usted, que tenemos una sanidad destartalada. Es que antes de irnos a unas elecciones generales hay que hacer un análisis y sentarnos y decirnos, vamos a hablar en serio. La situación de la sanidad en Ceuta es vergonzosa. Esto es lo que falta, esto es lo que hay. ¿Se puede cambiar? Sí. Nos entendemos. No nos entendemos, no hay nada. Así de claro, así de sencillo. Políticas para el pueblo. Eso es, nosotros somos pueblo y nos hemos autodeterminado
pueblo porque queremos que la gente, lo que nos traslada a la gente, sea lo que impere en nuestras decisiones. Y así va a ser, se lo garantizo. Pero que va a haber una conversación con el PSOE. Hombre, abriremos conversaciones, que nosotros hemos hablado con todo el mundo y lo seguiremos haciendo. No vamos a caer no sé, en la sinrazón. ¿Y con alguien Nosotros más que con el PSOE de cara a las elecciones? Con todas las formaciones salvo Vox. Vox, si tiene sed, polvorones. Si se atraganta, más polvorones. Y las elecciones generales también hay que evitar que la extrema derecha se mantenga en las instituciones. Eso también se lo digo. Que evitar que se estén en la ciudad y evitar que estén en el Congreso. Eso es una máxima que Ceuta ya tiene grabada a sangre y fuego. Vox es nocivo para el futuro de Ceuta. Hace muchísimo daño para Ceuta. Hace daño para el país, pero en Ceuta en concreto hace muchísimo daño. Tener al enemigo dentro es muy malo. Por eso le preguntaba si estaban dispuestos a tenderle la mano al PSOE para no dividir el voto de la izquierda. No, es que no es cuestión de dividir el voto de la izquierda, es que eso es un mantra que de verdad que se ha acabado. Nosotros no vamos a tender la mano de forma gratuita, nosotros vamos a tender la mano para solucionar los problemas de nuestra gente, que se les meta en la cabeza, que esto no es gratuito. Y lo que vamos a pedir no es nada para nosotros, es para nuestra gente, que la gente vive hacinada todavía, que tenemos una ciudad de verdad en pañales en algunos rincones de Ceuta. Eso tiene que acabar. Y eso única y exclusivamente acaba con programa y programa. El resto para ello, igual que con las encuestas, que yo hoy lo voy a volver a decir y voy a hinchar pecho. Las encuestas para ellos, los votos fueron para nosotros. Se refiere a que las encuestas no daban... No daban nada, es que se empeñaron en decir que el localismo estaba muerto y la ciudadanía ha revitalizado, fortalecido, señalado al bloque localista como una entidad propia y capaz de dirimir hacia qué lado debe caer el gobierno. Es decir, las encuestas para ellos, el voto para nosotros, y ahora nos toca a nosotros devolver esa confianza. Y me voy a esmerar, devolver toda la confianza a cada uno de esos ciudadanos. Los recuerdo a cada uno de ellos, los tengo aquí. Cuando he ido hablando con ellos, cuando me han señalado las deficiencias, no duermo. Es decir, la gente se cree que yo estoy tremendamente contento y yo estoy tremendamente temeroso. Y le voy a decir por qué, porque la carga de la responsabilidad es intensa. Y cuando hay carga de responsabilidad, uno nunca está feliz, sino está en una situación de tensión. Y así voy a estar los próximos 4 años, intentando solucionar cada uno de los problemas que me han señalado mis vecinas y mis vecinos. Y cuando le preguntan a esos 3.428 votantes qué va a hacer Ceuta ya en las elecciones generales, ¿qué les dice? Ellos me decían que queremos cambio, Moja. Cambio. ¿Cabe la posibilidad de que se presente a las generales Ceuta ya? No, le estoy diciendo lo mismo, que primero tengo que hablar de política. Políticas que de verdad que no... O sea, las casas no se construyen por el tejado, primero es de abajo. Yo lo que quiero para Ceuta es esto. Y eso es la condición sine qua non. Le estoy diciendo, vivienda, no podemos permitir que nuestros jóvenes se vayan de Ceuta, se les expulse de Ceuta. Les decían que no estaban preparados. Tenemos a la mejor generación joven preparada y se tiene que ir. Alemania, Bélgica, Francia, al Reino Unido, los han expulsado y el desarraigo es tremendo. No, yo quiero hablar de políticas públicas. Aquí se tienen que aplicar políticas públicas. Ustedes hablan de que Ceuta muchas veces tiene una situación peculiar, está fuera del entorno territorial que vivimos, la extrapeninsularidad, etcétera. Pues actúen en consecuencia, abaratando, por ejemplo, el pasaje tanto de mercancías como de pasajeros a través del estrecho. Queremos tener nuestra propia unidad de radioterapia, queremos que la sanidad sea óptima, queremos que la salud mental sea una prioridad. Es inadmisible que un niño que tiene cualquier tipo de trastorno tenga que esperar 7 meses para una revisión. Eso es inadmisible y esas son las cosas de las que voy a hablar. Pues estaremos muy pendientes de esas conversaciones, de esas negociaciones, tanto de cara a las elecciones de julio como de cara, bueno, pues a las negociaciones que se abren para la formación de gobierno aquí autonómico, el gobierno de la ciudad. Mohamed Mustafa, muchísimas gracias. Siempre a vosotros. Enhorabuena por esos resultados, por ese crecimiento y seguimos en conexión. Ha sido un placer, como siempre. El placer siempre es mío, de verdad.